Estás viendo el desglose legal. Glenn, tenemos una noticia catastrófica de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Sí, Brian, la Corte Suprema acaba de recompensar a la administración Trump por violar repetidamente las órdenes judiciales al deportar a personas a terceros países sin otorgarles el debido proceso constitucional, la notificación y la oportunidad de ser escuchadas. La Corte Suprema recompensó esas violaciones de las órdenes judiciales, levantando una suspensión y diciéndole a la administración Trump, sigan así. Esto es un evento sumamente inexplicable, Brian, y lo hicieron sin emitir una opinión. La única opinión que tenemos en el caso es la disidencia de la jueza Sotomayor, junto con las juezas Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitiendo 19 páginas explicando por qué esta es una acción horrible y, de hecho, ilegal por parte de la mayoría de la Corte Suprema, la mayoría derechista de 6 jueces que vemos tan a menudo intervenir y ayudar a Donald Trump, lanzándole un salvavidas oportunamente. Siguen abusando del poder de la presidencia y ni siquiera se molestan en explicarlo. Pero esto es, en esencia, lo que sucedió, para que la gente pueda ser deportada. Personas son deportadas todos los días tras ser condenadas, están sujetas a la deportación, y así es como debería ser. Sin embargo, incluso alguien que es deportable y que por lo demás ha tenido sus derechos al debido proceso, puede presentar su argumento con la asistencia de un abogado ante el tribunal para justificar por qué no debería ser deportado, y un juez dictaminó, no, estoy ordenando su deportación. Está bien, pero ese no siempre es el final de la historia, y a menudo no es el final de los derechos de una persona en particular, porque el siguiente asunto debe abordarse. ¿A dónde intentará la administración Trump deportar a esta persona? La regla general es que las personas solo pueden ser deportadas a países con los que tengan, entre comillas, una conexión significativa. Esa es la ley. Sin embargo, este caso de la Corte Suprema se refiere a lo que llamamos deportaciones a terceros países. Cualquier país que acepte a la persona independientemente de la peligrosidad de las circunstancias en ese país. Y, quizás lo más importante, independientemente de si la persona podría ser sometida a tortura si es deportada a un país al que no debería ser deportada. Esto es una política muy cruel. Así que la administración Trump empezó a tomar a personas deportables y enviarlas a terceros países donde corrían el riesgo de ser torturadas. ¿Qué pasó? Se presentó una demanda por alguien cuyas iniciales conocemos, pero cuyo nombre completo desconocemos, porque intentaban proteger la identidad del demandante. Se trata de alguien a quien los documentos judiciales se refieren como OCG, Oficina de Corresponsales de Guatemala. Es un hombre homosexual de Guatemala que había sido torturado en ese país. Por lo tanto, no debería haber sido deportado a Guatemala, dada la ley vigente. Pero claro, a la administración Trump no le importa nada de eso. Así que se presentó una demanda y se convirtió en una demanda colectiva. Y el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la administración Trump no realizar deportaciones a terceros países, básicamente inconstitucionales, hasta que se les otorgara a todas las personas su derecho constitucional a ser escuchadas sobre si correrían el riesgo de ser torturadas si fueran enviadas a un país en particular. Y eso fue el sistema judicial intentando establecer un proceso ordenado para que se respeten los derechos al debido proceso de todos. Y lo que sucedió fue que la administración Trump, lo que hizo el juez de primera instancia fue emitir una orden judicial preliminar diciendo, bueno, ya está, ya no hay más deportaciones a terceros países, expulsiones a terceros países, hasta que podamos litigar este asunto a fondo. Así que el juez de primera instancia hizo una pausa temporal en este tipo particular de deportaciones. Y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó esa orden judicial preliminar. Entonces, ¿qué sucedió? La administración Trump acudió a la Corte Suprema y le solicitó que levantara la suspensión y permitiera que las expulsiones inconstitucionales a terceros países continuaran mientras este asunto se está litigando en los tribunales.
Parece obvio, pensaría uno que estarían en contra de esto, Brian, pero en una opinión no escrita, el tribunal dijo, sí, levantamos la suspensión, sigan haciendo lo que hacían, poniendo en peligro la vida de las personas, deportándolas a terceros países donde podrían correr el riesgo de ser torturadas, y no les daremos la oportunidad de ser escuchadas y de presentar sus argumentos sobre por qué no deberían ser deportadas a un país en particular. Y eso inspiró, como acabo de mencionar, un voto en contra de los 3 jueces, redactado por la jueza Sotomayor. De hecho, Brian, tengo el documento del fallo del Tribunal Supremo aquí mismo. Permítanme leer un poco de lo que dijo la jueza Sotomayor. Dijo que, como saben, en asuntos de vida o muerte es mejor proceder con cautela. Pero en lugar de permitir que nuestros colegas de tribunales inferiores gestionen este litigio de alto riesgo con el cuidado y la atención que claramente requiere, este tribunal ahora interviene para otorgar al gobierno, a la administración Trump, un alivio de emergencia de una orden. En otras palabras, deja claro a lo largo de su disenso de 19 páginas que lo que la mayoría de la Corte Suprema acaba de hacer fue recompensar a la administración Trump por violar las órdenes judiciales. Y eso de por sí ya es bastante malo. Y ni hablar de la violación del debido proceso, que es algo igual o mucho peor. Le dieron luz verde y ni siquiera explicaron por qué, Brian. Glenn, ¿es solo la Corte Suprema la que levanta la suspensión o será la decisión sobre los méritos? ¿Volverá esto finalmente a la Corte Suprema o es solo una decisión limitada en relación con la suspensión? Sí, Brian, correcto. Solo tiene que ver con la suspensión. Mientras este caso se litiga en primera instancia, los pormenores de qué tipo de derechos al debido proceso debería disfrutar una persona cuando la administración Trump intenta expulsarla a un tercer país con el que no tiene ninguna conexión. Eso seguirá litigándose en primera instancia a través del Tribunal de Apelaciones y luego de vuelta a la Corte Suprema. Pero mientras tanto, como levantaron esta suspensión, básicamente están diciendo, sigan violando la Constitución. Pero esto es algo que aún no se ha resuelto en cuanto a los méritos del caso. Así que, Brian, lamentablemente, el daño persistirá. Glenn, te pregunto, ¿acaso esto es un adelanto de cómo decidirán si este asunto finalmente llega a la Corte Suprema para que ésta se pronuncie sobre los méritos del caso? Me parecería extraño que la Corte Suprema permitiera a la administración Trump seguir haciendo esto levantando la suspensión, pero luego, cuando vuelva a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo, digan que no, esto no está permitido, porque si no lo estuviera, ¿por qué no habrían dejado la suspensión en vigor? Sí, es un buen punto. Indica cómo probablemente fallarán, pero ciertamente no garantiza que fallarán a favor de la administración Trump una vez que lleguen al fondo del asunto, porque este tipo de medidas de emergencia, medidas cautelares y órdenes de restricción temporales son una especie de indicio de que miren, parece que hay un problema muy serio aquí, así que simplemente vamos a congelarlo todo en lugar de permitir que una de las partes proceda con algo que podría ser inconstitucional. Así que es una indicación de cómo la Corte Suprema podría resolver finalmente los problemas. Pero lo que sí es seguro, Brian, digamos en última instancia, cuando la Corte Suprema llegue al fondo del litigio, seguirá permitiendo que la administración Trump simplemente viole la Constitución. Creo que este asunto volverá a la Corte Suprema, donde se decidirá sobre el fondo del asunto. Esperemos ver una decisión diferente, pero tomará bastante tiempo. Y cuando lleguen a ese punto, lo compartiremos con todos los que nos están viendo ahora. Por favor, suscríbanse. Los enlaces a nuestros 2 canales están en la descripción del vídeo. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y a los medios independientes. Soy Brian Tyler Cohen. Yo soy Glenn Kirshner. Estás viendo el Desglose Legal. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo. Pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido. Y muchas gracias.